Nos acompaña con sus palmas. Vamos a cantarle al Rey, como dice la Escritura. Él es Señor y Dios. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Los hermanos le decimos: toda nación y la creación. Dios les bendiga, hermanos. Esta es la Iglesia de Cristo, Ministerio Selim, ubicados en el 8400 Sur Central, Los Ángeles, California. Nuestros teléfonos a llamar es al área 323-789-1665. Reciban un saludo de nuestro pastor Jorge Fuentes y desde luego un saludo de parte de nosotros. Me acompaña aquí en esta ocasión nuestro hermano Eustacio Quintana. ¿Le quieres saludar a los televidentes? Sí, hermanos, bueno, es un placer una vez más estar con ustedes, estar retomando toda esta serie de temas pues muy interesantes y esperamos que sean de bendición para su vida, y gracias por permitirnos entrar en la intimidad de su hogar. Esperamos que Dios a través de su Espíritu Santo les ayude a través de estos temas y que sean de mucha edificación para su vida. Dios les bendiga. Bueno, como recordarán los que han mantenido la sintonía del programa, estábamos hablando acerca de las 12 áreas del alma. Y una de las cosas que siempre me ha fascinado acerca de la Biblia es que es un libro que, aparte de que es la historia de un país, se refleja mucho en la vida espiritual del creyente. O sea que es un libro donde se escribe la historia de una nación, pero al leerlo nosotros encontramos aplicación para nuestra vida, y ese es el caso de las áreas del alma. Una de las cosas que estaba viendo en esta última área es de que cómo desde la niñez puede afectar aún el nombre que un padre o una madre le pueda poner al hijo. Y este es el caso de Benjamín, donde el padre tuvo que intervenir para cambiarle el nombre. Entonces, ¿qué pudiéramos decir acerca de qué influencia, hasta la influencia que tienen los nombres? Sí, fíjate que qué interesante, Pastor Víctor, porque pues el tema es el tema de Benjamín, es la 10ª área, la 12ª área. Y aquí tenemos algunos de los escritos que tenemos para darle un poco más relieve al tema que representa la angustia y aflicción. Y ya sabemos la historia, allá en el libro de Génesis capítulo 35-26 dice que es el último hijo que tiene Jacob por medio de Raquel. Y lo interesante, yo veía ayer, me puse a escudriñar un poco, que en hebreo dice que cuando él nació y le cambió el nombre de Benoni a Benjamín, qué tremendo, a Benoni, aflicción, muerte también quiere decir. Dice que Jacob corrió, lo tomó en sus manos y lo levantó al padre y le dijo: no será tu nombre Benoni, no te llamarás Benoni, sino tu nombre será Benjamín, apoyo o diestra. Pero cuando él hablaba de diestra, quiere decir un apoyo extra. Pero cuando habla de apoyo, quiere decir que él se iba a apoyar en él debido a la falta de su hijo amado José. Entonces, el cambio de nombre sí tiene mucho que ver, porque lo cambiaron de aflicción, le pusieron Benjamín, que lo mismo ella, por causa de este hijo, ella padece este sufrimiento y aflicción. Pero las bendiciones Dios siempre las cambia. Entonces, sí hay un trasfondo en los nombres, porque tienen relieve dentro de lo que es el pueblo de Israel. Es muy interesante. Bueno, para aquellos que no están familiarizados con la cita bíblica, dice, y todos los detalles que da, escribiendo todo. Sí, o sea, tiene mucha semejanza, que tal vez podemos entrar un poquito en ese detalle, porque dice: entonces partieron de Betel, la casa de Dios. La casa de Dios. Y cuando aún les faltaba cierta distancia, llegaron a Efrata. Y dice que Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Estoy leyendo Génesis 35-16. Y dice: y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes
este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, dice, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Entonces, vemos aquí de que aunque la madre le iba a dar una influencia negativa en el vientre, el papá tuvo que interceder. Pero recordemos que donde estaba ya este hombre, ya no estaba, lo estábamos asemejando como que ya era un hombre cambiado, era un hombre diferente, porque si leemos también, perdón, en Génesis, que estaba yo escudriñando ahí, que dice que en Génesis 32, 24, que Jacob se había quedado solo y había luchado con el ángel. Y cuando había prevalecido, dice que le tocó la coyuntura del muslo, se lo deslocó la coyuntura del muslo, mientras Jacob luchaba con él. Y entonces Jacob le dice, suéltame, pero le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Y le pregunta, ¿cómo te llamas? Le dice Jacob. Y ahí mismo le dice, el mismo ángel le cambia a él el nombre. Y le dice, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. O sea que como que él ya había tomado el concepto de lo que era el cambiarle el nombre. Porque él se dio cuenta de que en toda su niñez ese nombre le había afectado. Sí. Entonces, podríamos decir de que él se basó en esto que le sucedió a él para hacer lo que hizo con su hijo. Sí, claro que sí, porque sabemos que ese nombre le afectó desde niño. Por eso él salió yendo cuando robó, o no robó, sino que hubo una transcripción y transmutación de la primogenitura, él salió con ese nombre. Entonces, cuando ya viene de regreso, acordemos que él pasó por Betel. Pasó por Betel y de regreso llega a Peniel. Y en Peniel es donde le cambian el nombre. Entonces, hay que ver todas esas circunstancias que lo rodearon. Y sabiendo ya lo que pasaba a través de los nombres, él decidió cambiarlo. ¿Por qué? Porque estaba mutuando la identidad de su hijo, de que había sido un hijo en la aflicción y la muerte, lo está cambiando a una bendición, porque iba a ser una bendición para él. De todo el libro de Génesis, pues habla un poco de eso, quién fue Benjamín, cuando parte José de la presencia de su padre. Entonces sí hay un trasfondo de envergadura muy profunda con los nombres que existen en los israelitas. Y eso, para mí, esos cambios son bendición. Claro, hay que ver los dos ángulos, ¿verdad? Lo negativo y lo positivo. Sí. Entonces, yo me ponía a pensar, viene la pregunta que tal vez algún televidente diría, bueno, y yo ya miré y el significado de nombre quiere decir algo malo, ¿qué hago ahora? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué pudiéramos decir al respecto? Bueno, estabas en esta nación, tú tienes el derecho a cambiar tu nombre legalmente si quieres, pero en realidad no está en eso, sino está en la búsqueda de Dios, porque yo veía en esa Biblia en hebreo, la Hashamat, dice que lo levantó y lo presentó al Padre de los cielos, diciendo, acordemos que este hombre era muy especial para hacer tratos con Dios, y lo levantó, le dijo, no será su nombre Benoni, sino se llamará Benjamín, porque este será el hijo de mi apoyo, de mi diestra. Y fue toda la vida de Jacob, hasta que encontraron a José, fue en quien se apoyó. Era el segundo hijo más deseado que él había tenido, porque era de la amada de Raquel. Entonces, a la partida de José, viene a ser un sustituto para Jacob en el tema de los hijos. Entonces, sí, no es en realmente cambiar el nombre, sino quién nos cambia el nombre, ¿verdad? Porque Dios nos cambia el nombre. Nosotros tenemos nombre de nuestros padres en esta como herencia, a veces hasta nombres mal puestos, porque de alguna manera se basaron en el calendario, o en los santos, o en el almanaque, o qué sé yo. Exacto. Pero cuando venimos nosotros al Señor, todo eso es revertido, porque estamos en las manos de nuestro Señor Jesús, y Él nos levanta al Padre y dice, no, todas las maldiciones se van rompiendo. Hay un proceso que hay que seguir, que es el mismo proceso que siguió Benjamín, y a través del estudio de este tema vamos a ir viendo qué fue lo que aconteció, ¿verdad? Claro.
Yo me ponía a pensar, como lo decías bien acertado, de que cuando él tuvo esa intercepción de que cambiarle el nombre a su hijo, él ya no era Jacob, ya era Israel. O sea, ya venía con otra mentalidad. Entonces, posiblemente, así un padre de familia que puede estar viendo y diga, bueno, pues yo le puse un nombre del almanaque a mi hijo, o le puse el nombre de un dios pagano, o qué sé yo. Pero miremos aquí como nuestro hermano Tachito estaba explicando. Entonces, la bendición, porque prácticamente al tomarlo en sus manos estaba dándole una bendición a su hijo. Entonces, posiblemente el nombre que uno le haya dado a su hijo, por ignorancia, desde luego, puede estar afectando la vida de él. Pero ¿qué puede hacer uno como padre? Ya en el conocimiento, porque recordemos de que venían de Betel, ya venía él cambiado, ya había tenido un encuentro personal con Dios. Y eso es algo bien tremendo, que yo creo que todo hijo de Dios, nacido de nuevo, cuando tiene un verdadero encuentro con Dios, ya no camina igual. Entonces este hombre ya no caminaba igual, ya sabía que el nombre que le habían dado le había afectado, y ahora va a hacer lo mismo con su hijo. ¿Y qué es lo que sucede? De que lo bendice, y pudiéramos decir que lo bendice con un nuevo nombre. Y nosotros sabemos de que nosotros tenemos un nuevo nombre que nos han dado en el cielo. Amén. O sea, el viejo nombre que alguien pueda tener ya no le debe de afectar. Entonces, como padre de familia, nosotros podemos empezar a bendecir ese nombre y a cambiar ese nombre que tal vez equivocadamente por nuestra ignorancia nosotros le pudimos haber puesto a nuestro hijo, y cambiarlo de esa maldición a una bendición. Claro, porque acordemos algo, Víctor, que la palabra de Dios dice que había una ofrenda que se hacía levantando las manos. Entonces, él estaba presentando al hijo como una ofrenda, como lo hizo Abraham con Isaac. Pero esta era otra manera diferente, y es de la misma rama donde vienen todas esas bendiciones. Cuando él levantó, le está diciendo: Padre, lo presento delante de ti, y se acaban todas las maldiciones y va a ser de bendición. Y en realidad Benjamín fue el que de alguna manera fue lo que motivó que Jacob regresara a ver a José. Entonces tuvo una alianza entre lo que era Benjamín, una asociación, lo que era Benjamín y José. Entonces sí fue una bendición Benjamín no solo para Jacob o para Israel, sino para todos sus hermanos, porque era el que más cuidaban en aquel entonces. Sabían que eso era en lo que el padre Jacob había puesto todo su empeño, todo su amor sobre Benjamín. Por eso es que Judá lo cuidaba mucho. Amén. También estábamos viendo, porque este es el tema central del tema que estamos tocando hoy, Benjamín en la figura del área de la aflicción de nuestra alma. Y como texto áureo estábamos usando Génesis 49:47, cuando dice: Benjamín es todo arrebatador, a la mañana come la presa y a la tarde reparte los despojos. En esta área de la angustia, nosotros todos desde luego hemos tenido angustia, aflicción. Inclusive el que está en el mundo sin esperanza, sin Cristo, tiene esa aflicción. Pero ¿cómo es de que la Biblia nos dice que en esta tierra nosotros vamos a tener aflicción? Pero esa ya es otra clase de aflicción que el cristiano va a tener, en el sentido de que nosotros estamos caminando en contra de la corriente. Eso es algo muy diferente a la aflicción que tiene el mundo. Claro, y de alguna manera nosotros lo podemos aplicar en este sentido tipológico de que nosotros todo lo que estamos viendo en este mundo es adverso. ¿Por qué? Porque no caminamos según el rudimiento de este mundo, sino que tratamos de ver más allá de lo que es este mundo en lo espiritual. Entonces sí va a haber aflicciones mientras estemos aquí, va a haber de alguna manera ciertas circunstancias que nos van a crear aflicción. A veces uno cae en ¿cómo te puedo decir? Quebrantamiento físico,
y eso le crea una aflicción a uno. O cuando vea que algún pariente, su papá, su mamá, su hermano, algún hermano dentro de la iglesia padecen de algún quebrantamiento de salud, entonces eso crea un poco de aflicción. Pero cuando estamos viendo, comparando la aflicción que va a tener el mundo a la que nosotros tenemos, la de nosotros va a tener una solución porque tenemos una esperanza. Amén. Así como la tenía este hombre Israel o Jacob al cambio del nombre de su hijo. El mundo no tiene esperanza. Sí. Es diferente. Y estábamos tomando como figura la partera, que es figura del Espíritu Santo, porque en Génesis 35, 17 le dice, y que aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas. Entonces, quiere decir de que aunque hay aflicción dentro del cristiano, pero es muy diferente a la aflicción que tiene el mundo, porque los que están en el mundo están, perdone si hay alguien que no conoce a Cristo, pero está sin esperanza. En cambio, cuando nosotros ya estamos en Cristo, aunque puede venir una aflicción en el sentido de que nuestros hermanos de carne o nuestros familiares ya no nos miran igual porque no estamos corriendo en la misma corriente que ellos llevan, pero el Espíritu Santo que está morando entre nosotros ya toma ese papel de la partera. Sí, amén. Y ya es algo muy diferente porque el Espíritu Santo, pudiéramos decir en ese sentido, nos consuela, nos alienta. Y es interesante de que podemos decir nosotros de que antes de llegar a Cristo, nosotros éramos hijos de tristeza. Sí, y fíjate que lo interesante que estás hablando acerca de la intervención del Espíritu Santo en esto. Yo estaba leyendo algún resumen, una anotación acerca de este versículo, que esta partera posiblemente ya la había atendido anteriormente. Conocía bien el estado de Ley, de Raquel, posiblemente atendió a las dos hermanas, pero en este caso en de Raquel era una partera que ya lo conocía, sabía que esta madre había sido estéril y que quien había abierto su vientre había sido el Padre, Dios. Entonces cuando él viene y le dice, no te preocupes, así como saliste del primer hijo José, también vas a salir esto. Ahora, no le está hablando en el significado que posiblemente ella iba a vivir, porque había sido, la palabra relata que hubo muchas complicaciones, hubo aflicción. Entonces, ella le estaba dando de alguna manera ánimo por lo que venía. Ahora podemos ver en lo actual que muchas personas que están embarazadas y que de alguna manera no podían lograr el embarazo, y cuando van con un ginecólogo y el ginecólogo les empieza a explicar que está de por medio la vida de ella o del bebé, dicen, tú tienes que decidir. Algunas ginecólogos dicen, decide por ti, no por el bebé, porque no sabemos en qué estaban a hacer. Pero es tan grande el amor de la madre que dice, no, mejor que él viva, yo muero. Esto era mi propósito y lo cumplí. Entonces el Espíritu Santo viene y toma todo esto en ánimo, en aras a que la iba a animar, la iba a fortalecer. Y ese es el papel fundamental que juega el Espíritu Santo en nuestra vida, porque nosotros estamos naciendo a un nuevo hombre. Y por eso es que a veces no entendemos por qué sufrimos cambios tan radicales. Que eso era lo que estaba sufriendo en ese momento Benjamín. Benjamín, de hecho, no sabía qué estaba pasando, él solo estaba naciendo. Pero quien estaba al tanto de todo eso era la partera y Israel o Jacob. Amén. Y estaba yo viendo en otra figura fundamental, porque no cabe duda que la escritura está llena de figuras. Y me venía a memoria cuando el Señor le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, para nacer de nuevo es porque algo murió. Exacto. Y en este caso, vemos a Raquel que tuvo que morir para que naciera el nuevo Benjamín. Entonces, ¿cómo podemos asociar esta figura con el Hijo de Dios? Bueno, es que nosotros tenemos que, la vez pasada tomamos un poco acerca del tema del nuevo nacimiento, ¿verdad? Que nosotros morimos a una vida pasada, a una vida de esclavitud, a una vida inmoral, y que estamos naciendo una nueva vida en aras de ver
que nuestro Señor Jesucristo ha depositado el Espíritu Santo, que proviene el Padre en nosotros, para que a través de este recurso que Dios nos deja a nosotros podamos ir evolucionando en una vida nueva, como hombres nuevos, como hijos de Dios nuevos. O sea, es un proceso que viene desde que nacemos hasta que vamos creciendo, y ese es el mismo caso que se ve aquí. Raquel murió para que Benjamín viviera, y esa es otra cosa muy grande que también lo podemos aplicar a la vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió para que nosotros viviéramos. Es otro. ¿Y quién fue el que de alguna manera hizo toda esa transacción? El Espíritu Santo. Amén. Entonces podemos decir de que cuando nosotros estábamos en el mundo, éramos unos Benonis, y al morir al mundo, entonces dejamos de ser Benonis y pasamos a ser hijos de la diestra de Dios. Amén. En esa figura tremenda, porque aunque Dios, digamos ahora, porque estamos viendo de que es nueva vida, nuevo nacimiento, aunque somos nacidos de nuevo, hay todavía áreas que cuestan dominar, porque digamos, pudiéramos decir que el nacido de nuevo, como dicen ahí, venga Cristo y todos sus problemas se acaban, pero en realidad todavía hay problemas, no porque Dios no los pueda resolver, sino porque hay áreas que todavía nos afectan. Claro, y es parte del carácter y de la formación de cualquier persona, ¿verdad? Por ejemplo, vemos en el caso de nuestro Señor Jesús, en Mateo 4 dice que Él crecía en gracia, en conocimiento, y una versión que me gusta mucho dice, y en el amor a Dios, el Señor Jesús, porque él fue de alguna manera pues gestado en el vientre de una mujer. Claro, fue algo sobrenatural y todo, pero cuando Él es concebido y dado a esta tierra, Él empieza a crecer como cualquier persona, y también tuvo cambios, mutaciones de niño, hasta que Él de alguna manera se realiza con el proyecto que Dios tenía para Él en esta tierra. Entonces nosotros sufrimos el mismo cambio de la muerte del mundo, porque estamos muertos en delitos y pecados, y entonces de alguna manera nacemos a través del Espíritu Santo de parte de Dios a este mundo, y empezamos a mutuar nuestra vida, a cambiar nuestro sistema de vida, a cambiar muchas cosas que antes de alguna manera nosotros practicamos, ya no las practicamos aquí. Entonces es una serie de cosas, y la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y aquí empieza a hacerlas todas nuevas. No es que las hizo, porque las versiones tradicionales dice, he aquí todas hechas son, no dice, y Él está haciendo las cosas nuevas para que nuestro desarrollo como hijos de Dios empecemos a ver esas cosas. Amén. Es interesante porque mucho tiempo atrás, donde no existía tal vez los métodos para poder ver una transmisión genética, pero ahora lo podemos ver muy, muy sencillo, de que podemos ver enfermedades que antes parecían ya estar erradicadas, pero están surgiendo y ahora vienen con mayor fuerza porque ya son casi inmunes a las nuevas medicinas. Entonces, si vemos eso a nivel microbio, que la genética, puede haber una transmisión genética a nivel microbio, a nivel microscópico, entonces ¿cuánto más no puede haber una transmisión genética a través de nivel ser humano? Claro, y la genética espiritual es más fuerte que la genética humana, sanguínea. La genética espiritual puede de alguna manera erradicar cualquier cosa, porque a nosotros no nos quitaron, no nos cubrieron nuestros pecados, los borraron totalmente con la sangre de Cristo. Entonces ese cambio genético para nosotros es muy fuerte, porque ya no somos hijos de nuestros padres putativos en esta tierra, pero según el libro de Juan 1 del 11 al 13 dice que ya somos hijos de Dios, no por voluntad de carne, de sangre ni de hombre, sino por voluntad de Dios. Entonces ese cambio genético para nosotros nos ayuda mucho, pastor.
Amén. Excelente. Sí, no cabe duda de que nosotros alguien pudiera decir, bueno, ¿y de dónde sacan ustedes eso de la transmisión genética? Bueno, podemos ver que muchos hijos heredan el color del pelo del papá, el color de los ojos, la estatura, el pelo, o sea, que todo eso viene hereditario, o sea, se transmite de padre a hijo. Entonces eso es lo que estamos viendo cuando estamos estudiando las áreas del alma, que hay canales de contaminación, y en este caso estábamos viendo el canal de contaminación del vientre de la madre, que ella estaba ya afligida, había aflicción en ella, pero el padre, como ya tenía una mente renovada y había tenido un encuentro con el Señor, pudo cambiar esa maldición a bendición. Entonces ese es el fin de estos estudios, de que nosotros podamos ver qué áreas nos están afectando, para que a la luz de la Biblia nosotros podamos acudir a buscar ayuda cuando sea necesaria. Y si usted nos quiere contactar aquí para mayor información, esta es Iglesia de Cristo, Ministerios Elim. Estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover, Los Ángeles, California. Si nos quiere llamar, el teléfono a llamar es área 323-789-1665. Y este es su programa En Busca de la Verdad Doctrinal. Y recibo un saludo de nuestro pastor Jorge Fuentes. Y los invitamos, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, llámenos y le podemos dar información cómo usted pueda venir a esta iglesia. Nos acompaña con sus palmas. Vamos a cantarle al Rey, como dice la Escritura. Él es Señor y Dios. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Los hermanos le decimos.